Cuando vas caminando por la calle y ves una persona hurgando en la basura, ¿qué sentís? ¿Te sentís mal por esa persona? ¿Sentís tristeza? ¿Impotencia quizás? ¿Te da pena? ¿Bronca? ¿Asco? Y si fuera así, ¿te da asco la persona? ¿La situación de mierda? ¿O te das asco a vos mismo por seguir caminando como si nada? ¿Qué sensación te produciría, un rato después de la escena, pasar por un restaurante caro con gente cheta tomando los mejores vinos y la comida más aesthetic? ¿Alivio? ¿Bronca? ¿Quisieras estar ahí compartiendo esa comida? ¿O si pudieras patearías toda la vajilla de la mesa? ¿Y ver una bandera argentina? ¿Una bandera yanqui? ¿Una de Venezuela? ¿Un busto de Sarmiento? ¿Un tatuaje de Evita? ¿Un pañuelo verde? ¿Una calle cortada? ¿Un policía fajando a manifestantes desde la tele? ¿Qué sentís cuando el típico tachero te dice que el problema de los negros se soluciona con bala? Está bien, podés sincerarte. Después de todo, esto es un video y no te voy a escuchar. Además, vamos a hablar sobre sociología y política, así que acá los sentimientos de nada sirven, ¿verdad? Hace un tiempo ya que me metí en el hermoso laberinto académico de lo que se suele llamar giro afectivo de las ciencias sociales. Y culeao, hay mucha tela para cortar acá. Probablemente este sea el primero de una serie de videos con la finalidad de divulgar algunas cuestiones que me parecen súper interesantes para entender lo político, lo social y el contexto surreal que estamos viviendo globalmente, sobre todo en la tierra que nací, el país de no me acuerdo. Argentina, para los que son de otros lados o los mismos argentinos que no tuvieron infancia. Para empezar, voy a arrancar con un texto bastante nuevito, del 2021, que sirve como introducción a este mundillo generalmente inexplorado. El texto se titula El poder de los afectos en la política, hacia una revolución democrática y verde, y es de Chantal Mouffe, conocida politóloga y filósofa belga, una de las fundadoras del post-marxismo. Quizás la conozcan de títulos como Por un populismo de izquierda o Hegemonía y estrategia socialista, que escribió con su marido, compañero y bebito Fiu Fiu, el también superestrella en círculos académicos de izquierda, el Ernie Laclau. Y si se están preguntando cómo hizo un marxista argentino para levantarse una filósofa belga, solamente tienen que mirar esta foto. Miren esa cara. Dios mío. Hasta que se materializa históricamente encima. Así que sin estirarla tanto, Vamos a de acuerdo con lo que plantea Chanti la Mufa, para entender el contexto actual hay que hacer primero una serie de aclaraciones. La autora plantea que no vivimos realmente en un sistema democrático, sino en una post-democracia. ¿A qué se refiere con esto? Bien, desde la fundación de los estados nacionales liberales modernos, o sea, los países con sus estados, fronteras, leyes, identidades nacionales y demás, siempre existieron tensiones entre lo que se planteaba como la libertad del mercado por un lado y las libertades civiles junto a la soberanía del pueblo por el otro. Esta tensión entre lo liberal y lo democrático, entendiendo a lo democrático como la capacidad real de la población para incidir en políticas de Estado, siempre se dio como un conflicto entre luchas por igualdad, redistribución de la riqueza, luchas obreras, contra sectores conservadores que poseían la mayor porción de la riqueza de sus países. Pero, nos va a decir Chanti, que esto dejó de pasar hace bastante, específicamente con la imposición del neoliberalismo en los 80 y los 90. Las luchas obreras perdieron el peso real y simbólico que tuvieron históricamente, dejando la faceta liberal de los estados modernos como indiscutida vencedora contra los elementos realmente democráticos de las supuestas democracias liberales. No me quiero extender mucho en esto, así que si les interesa más la cuestión del desgaste democrático, el bipartidismo y demás, ya hice un video bastante en profundidad sobre ese tema, así que vayan a verlo. La cuestión, plantea Chanti, es que el componente capitalista pasó totalmente por encima del componente democrático, dejando este último como una cuestión casi estética y simbólica, ya que difícilmente podamos decir que la población tiene real poder de decisión sobre las políticas económicas que se toman en nuestros países. Si a esto le sumamos el crecimiento desmedido de la desigualdad, terminamos teniendo personas y corporaciones que tienen, francamente, demasiado poder. Cuando tenés un par de tipos que tienen más plata que el PBI de bastantes países del sur global, no hay democracia que aguante. ¿Alguien recuerda el tuit de Elon Musk haciéndose el poronga con el golpe a Evo? Democracia mis Bolivias. Este consenso neoliberal implica por su parte que ningún partido va a realmente intentar cambiar las cuestiones estructurales de la economía que aquejan a millones de seres humanos en el mundo, inaugurando una etapa política de centrismos.
A esta etapa, o bloque histórico hegemónico para los zurditos más ñoños, la autora lo nombra como post-política, donde no se plantea lo político como un espacio de cambio, sino como una mera gestión del status quo. En sus palabras, con ese término, pospolítica, aludo al consenso que se estableció entre los partidos de centro-derecha y de centro-izquierda en torno a la idea de que no había alternativa posible a la globalización neoliberal. Con el pretexto de la modernización impuesta por la globalización, los partidos socialdemócratas aceptaron los dictados del capitalismo financiero y los límites que éste imponía a las intervenciones del Estado en el campo de las políticas redistributivas. La política pasó a ser un mero asunto técnico de administración del orden establecido, un terreno reservado a los expertos. Las elecciones ya no ofrecen la posibilidad de decidir entre alternativas reales por medio de los partidos de gobierno tradicionales. Lo único que permite la pospolítica es la alternancia bipartidista del poder entre partidos de centro-derecha y de centro-izquierda. De esta manera se socavó uno de los pilares fundamentales del ideal democrático, el poder del pueblo. La soberanía popular se declaró obsoleta y la democracia se redujo a su componente liberal. esto es preocupante de por sí, pero lo que más cagazo le da a Chanti ante la pérdida de la democracia real es que los populismos autoritarios, tales como los de Boris Johnson, Kast, Bukake, Milei, Trump y demás, se presentan a sí mismos como los únicos capaces de devolverle la voz al pueblo. El tema es que detrás de esta fachada de retomar el poder de las élites, sabemos que se esconden ideas ultraconservadoras, racistas, xenófobas, machistas y hasta un para nada disimulado darwinismo social, básicamente la ley del más fuerte, que es aún peor para el desarrollo de lo democrático. Además de que es bastante gracioso el hecho de que los que se plantean como los paladines anti-elites son, por lo general, parte de esta élite como Trump, o directamente gente empleada por ellos, como Milei. De todas maneras, como plantea la MUFA, no todo está perdido. La democracia sigue existiendo como un factor poderoso en el imaginario popular. Las luchas por la igualdad siguen existiendo a través de los movimientos feministas, antirracistas, decoloniales, anticapacitistas, antiespecistas y ambientales, aunque estén totalmente desarticulados de la lucha obrera. Para Chanti, la solución sería articular todas estas luchas mediante la construcción de un pueblo transformador, presentando a todas estas luchas como equivalentes y en contra del capitalismo y otras formas de opresión, generando lo que ella plantea como un populismo de izquierda. Pero para eso hay un par de problemitas. En primer lugar, digamos que el concepto de izquierda está tan bastardeado que depende de quién lo use puede significar cualquier cosa. Digamos, o sea, Milei dijo que Macri era socialista en algún punto de su carrera. En segundo lugar, para la vasta mayoría de la gente, la izquierda es tan atractiva como entrarle eso que dejaste en el tupper al fondo de la heladera hace 3 semanas y ya no sabes si era carne o verduras por la fina capa de honguitos que tiene encima. ¿Por qué la gente no se ve atraída por la izquierda? No hay que ser muy vivo para darse cuenta que la izquierda, hace ya rato, es incapaz de movilizar colectivamente a la población de manera significativa. Para entender por qué, la autora mira hacia los populismos de derechas para entender qué fibra sensible están tocando que la izquierda no. Claramente la fuerza de los populismos de derecha no viene de la coherencia de sus construcciones teóricas o de lo impecable de sus programas políticos, ni de su finísima capacidad de oratoria. Y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. No entiendo. Ya lo vas a entender. Por el contrario, los populismos de derechas no apelan a lo racional, sino justamente a fibras sensibles, a lo emocional, a lo pasional, a lo que Chanti define como afectos. Estos sectores políticos son capaces de reconocer y capitalizar el descontento social, como así también los deseos, los miedos, las inseguridades y los prejuicios de gran parte de la población. Si a esto le sumamos que muchos de estos temores, que en gran medida son justificados, aumentan en momentos de crisis, y que la velocidad de circulación de la información aumenta tanto como nuestra incapacidad de distinguir entre dato real y dato falso, tenemos un caldo de cultivo perfecto para el desarrollo de tendencias autoritarias que sepan apelar a este descontento.
Es a través de la identificación y capitalización de esta emocionalidad latente en lo social que las nuevas derechas consiguen tanto apoyo, porque desde estos sectores se reconoce y se atiende a las problemáticas que la izquierda deja de lado, muchas veces por considerarlas irracionales. A partir de esto, Chanti plantea 3 cuestiones. En primer lugar, denuncia un exceso de racionalismo por parte de la izquierda que le impide apelar a la faceta afectiva de lo social. Esta relación entre racionalismo e izquierda, particularmente con el socialismo y la socialdemocracia, viene de larga data, encontrando su germen en el iluminismo. La autora no considera, por supuesto, que la racionalidad deba ser descartada, y mucho menos propone militar lo irracional, sino que plantea que desde el campo de la izquierda se debe buscar un equilibrio entre el racionalismo ñoño y muchas veces sectario que lo caracteriza, con la aceptación del rol afectivo en lo político. Esto no implica de ninguna manera manipular a la población utilizando como medio sus afectos, que en todo caso es una estrategia bastante común de la derecha, sino buscar y dar lugar a la propia pasionalidad que la izquierda niega, y utilizar esta sensibilidad como vehículo de ideas y valores. En segundo lugar, y por encima de lo racional, es lo afectivo lo que realmente tiene la capacidad de construir identidades colectivas, con capacidad de movilización y transformación social. Identidades colectivas no de una manera esencialista, sino como siempre dinámicas, cambiantes, todo una construcción social y todo eso, lo que dice cualquier sociólogo. Y lo afectivo tiene este poder porque es ahí, y no en lo racional, donde se definen las fronteras sociales de nosotros contra ellos, a través de complejos y dinámicos procesos de identificación. Si vemos el contexto actual, es fácil notar que todos estos nuevos sectores de derecha son muy eficientes para construir un pueblo con una identidad vagamente definida que representan un conjunto de valores y metas también vagamente definidos. No mucho más allá de devolverle la grandeza a un pueblo inventada porque nunca existió. Este pueblo no está definido desde sí mismo, sino por oposición a un enemigo que representa supuestamente la destrucción de los verdaderos valores y tradiciones del mismo. Sea Milei generando una identidad colectiva contra la casta o el comodín del socialismo, o Trump denunciando la decadencia de su país por culpa del wokismo, el progresismo yanqui, o los múltiples partidos de derecha europeos que ven en los inmigrantes el chivo expiatorio perfecto para culpar por la dilución del ser nacional, la inseguridad y la falta de trabajo. La izquierda, por el contrario, ha demostrado ser incapaz en las últimas décadas de generar esta distinción de manera significativa, o sea, de una forma en la que sea capaz de articular con grandes sectores en oposición a una minoría dominante. No solo esto, sino que es incapaz incluso de articular entre sectores cuyas diferencias parecen mínimas, incluso dentro de la misma izquierda. O sea, culiao, ¿la gente está que se revienta de bronca y la izquierda no puede utilizar eso a su favor? Claramente está meando afuera del tarro. Las teorías y la producción de conocimiento por parte de la izquierda pueden ser ejemplares, pero sus ideas no tienen fuerza, son incapaces de presentarse como atractivas a la vasta mayoría de la población. A pesar de esto, muchos sectores siguen hablando de la lucha del proletariado, la alienación y la hegemonía del sistema capitalista. Pero estas palabras y conceptos no significan nada si no son capaces de movilizar no solo las mentes, sino también los corazones de la gente. En tercer lugar, la autora se pregunta por cuáles son las demandas a las que las nuevas derechas apelan a través de los afectos, entre los que distingue 3 como los más importantes, siendo estas demandas la de soberanía, protección y seguridad. Como bien sabemos, sobre todo con la cuestión de la seguridad, la izquierda suele desestimar demandas de este tipo por considerarlas que responden a afectos condenables, como el resentimiento y la xenofobia, dado que la inseguridad siempre parecería venir de la mano de sectores marginales. En este sentido, no es raro ver al zurdo promedio de decir que la inseguridad no existiría si no hubiera tanta desigualdad. Qué inteligente que soy. Lo cual, para ser justos, es cierto, aunque no deja de ser una respuesta de mierda y totalmente insatisfactoria, porque no puede generar otra cosa que no sea ganas de meterte un bodazo por parte del chabón que antes de ayer le chorearon el celular a punta de pistola. Es también entendible que con un exponencial aumento de la pobreza, la inseguridad sea un problema a tratar. Aún más si tenemos en cuenta el exhaustivo esfuerzo que realizan los medios de comunicación para resaltar la sensación de inseguridad, ya que ésta siempre puede ser capitalizada para que sea la misma gente la que vaya a pedir más policía en las calles. A pesar de esto, al estar asociada la demanda de seguridad a los sectores de derecha, la respuesta desde la izquierda suele ser el rechazo y el ostracismo a quienes plantean esta demanda, muy legítimamente,
generando aún más rechazo hacia la izquierda y los zurdos en general, básicamente dando vía libre a la derechificación de esas demandas. Pero abandonar toda pretensión de responder a estas demandas es regalar este terreno a las posiciones reaccionarias y conservadoras que fácilmente pueden terminar en la violencia. En palabras de Chanti, entre los afectos menospreciados por la izquierda global, aquellos que expresan demandas de soberanía, protección y seguridad son primordiales. Dejarlos en manos de la derecha constituye un grave error político, ya que impide la elaboración de un proyecto político capaz de hacerse eco de las demandas de las clases populares. En lugar de desestimar esas demandas, es necesario articularlas con valores democráticos y ofrecer formas de identificación que garanticen de un modo igualitario el deseo de protección. por otro lado, extendiendo el análisis de Chanti y un poco haciéndome una paja mental yo, podríamos plantear que en alguna medida el éxito del feminismo en los últimos años, respecto a su capacidad de generar una identidad colectiva capaz de movilizarse, está también asociada a que el movimiento atendió a estas tres cuestiones: soberanía sobre el propio cuerpo, protección sorora brindada por un vasto colectivo de iguales frente a una realidad hostil, y la búsqueda de seguridad frente a las facetas más violentas del patriarcado. Esto también demuestra que la búsqueda de satisfacer esas demandas no tienen por qué ser encaradas desde una posición conservadora o autoritaria, sino que pueden ser vistas como una oportunidad para generar mayor igualdad y solidaridad. La receta para solucionar los problemas que aquejan al mundo. Entonces, hasta acá muy bien, el análisis perfecto, muy bonito todo, pero ¿qué plantea realmente la autora como solución a estas problemáticas? ¿Cuáles son las propuestas de Chanti para afrontar esta nueva ola de populismos autoritarios? Bueno, básicamente crear movimientos populistas de izquierda, es decir, construir una identidad popular no etnocentrista para permitir la equivalencia entre distintas identidades y luchas. Dentro de este populismo se debe incluir la búsqueda por la igualdad, la democratización de lo político, las luchas ambientales, feministas, antirracistas y demás, integrando también las demandas de seguridad, soberanía y protección. Esta identidad colectiva debe ser lo suficientemente flexible o porosa como para permitir la diversidad dentro de sí misma de manera igualitaria, aunque marcando de manera tajante la separación nosotros-ellos. De manera que el nosotros seamos la gran vasta mayoría de la población que nos encontramos entre los explotados y oprimidos, sea por clase, género, sexo, color de piel o demás, en contraposición a los explotadores o los beneficiarios de esa explotación, que es una distinción necesaria ya que la mayoría de los que realmente tienen el látigo en la mano están tercerizados. ¿A ustedes realmente se imaginan Jeff Bezos ahí con 700 computadoras monitoreando los depósitos y los galpones de Amazon a ver quién tarda más de 15 segundos en mear en una botellita? Según la autora, para la creación de una nueva identidad colectiva es necesaria la creación de nuevas narrativas y, ¿por qué no?, mitologías. En sus propias palabras, a mi entender, para impedir el éxito de esos movimientos autoritarios, es imprescindible construir la frontera política de una manera que profundice la democracia, en lugar de limitarla. Esto significa desplegar una estrategia populista de izquierda cuyo objetivo sea la constitución de un pueblo construido mediante una cadena de equivalencia entre una diversidad de luchas democráticas en torno a asuntos relacionados con la explotación, la dominación y la discriminación. En la misma línea, la MUFA plantea ver lo político desde una perspectiva agonística, es decir, entender que el conflicto es inherente a los grupos sociales complejos y que la única forma de buscar la democratización real es entender que no debemos caer en la tentación de que nuestras propias posiciones e identidades sean totalizantes, ya que dejan afuera muchos sectores, si es que no se termina buscando directamente su eliminación. Así plantea ver a otras posiciones políticas como adversarias y no como el enemigo a destruir. De igual manera, plantea que jubilar la tradicional forma de nombrar lo político como de izquierda y de derecha es un despropósito, ya que sigue siendo útil para construir identidades colectivas. La postura que toma Chanti ella la denomina como reformismo radical, y pretende generar una nueva hegemonía desde las instituciones existentes utilizando valores democráticos para generar un compromiso social. En este sentido plantea no eliminar al capitalismo, sino desplazarlo creando instituciones democráticas alternativas, como por ejemplo cooperativas. Sin embargo, tampoco descarta la utilización de las instituciones estatales existentes,
ya que las plantea como la única herramienta que podemos utilizar para planificar y ejecutar respuestas adecuadas a ciertas temáticas de suma urgencia que amenazan la vida social en la Tierra, como el cambio climático. En este sentido destaca que debemos atacar el capital fósil de manera inmediata, si es que pretendemos que quede algo por salvar. Por último, destaca recuperar el rol fundamental que tiene el goce y el disfrute en la creación de cualquier identidad colectiva significativa, factor que parece estar ausente en muchos sectores de izquierda. Esto último me parece totalmente rescatable, ya que en el afán de la izquierda de ser crítica, puede tranquilamente terminar siendo un bajón total y un perno para cualquiera que no esté ya en estos círculos. Honestamente, pienso que la izquierda tiene mucho para aportar a la visión del ser humano. Uno no es de izquierda porque piensa que los seres humanos son criaturas horribles, sino por el contrario porque creemos y tenemos fe, sí, fe, cualidad pasional, en que el ser humano no se relaciona de manera violenta y opresora porque es una cualidad natural de la especie, sino porque consideramos que esta violencia y opresión son el resultado de creaciones humanas que se institucionalizaron y sedimentaron tanto en lo material como en lo cultural. Pero así como fueron creadas y sostenidas, también pueden ser desmanteladas y reemplazadas por otra forma de relacionarnos que inviten a un vivir mejor. Hay una excelente charla de David Graeber, que voy a dejar el enlace por acá, donde habla sobre el placer político, y creo que es más o menos lo mismo a lo que se refería Chanti en este texto. Todo mal con la mufa. Bueno, esta es la parte donde me hago el copado e intento problematizar algunas cuestiones planteadas por Chanti. Y alguno me podrá decir: ¿cómo te da la cara para criticar a una de las fundadoras del posmarxismo si a vos no te juna ni Dios? Y es verdad, no me juna nadie, pero yo podría responder tranquilamente que me sobran los huevos. En primer lugar, hay una cuestión que no puede descifrar en todo el librito, que dicho sea de paso, si le interesa, léanlo, es re cortito. La edición que yo tengo tiene 60 páginas, un poquito más. La impresa creo que tiene entre 90, qué sé yo, pero bueno, la que tengo yo no es pirateada, vayan a leerlo. La cuestión es, ¿a quién le habla Chanti? ¿A quién le habla? ¿A quién le escribe? Porque su texto parece buscar una articulación entre distintos sectores, pero por como está escrito parece que le hablara a dirigentes del PS, del Partido Socialista. Por otro lado, comparto al 100% la noción de que debe haber una búsqueda activa en la articulación de distintos sectores, pero tengo bastantes problemas con las palabras que utiliza para generar esta articulación. La autora plantea como conceptos fundamentales el concepto de populismo y el de izquierda, que, por cómo los define, comparto su postura. Sin embargo, entiendo que estos son aportes teóricos útiles, pero que son incapaces de generar cualquier tipo de identificación, mucho menos una cadena de equivalencias como ella plantea. Puede ser que sea porque la chabona es una belga porque es de Bélgica y escribe desde Europa, pero pocos conceptos serían tan problemáticos como populismo e izquierda en América Latina. En su defensa, tiene un libro entero donde define qué significa para ella el populismo y hace un análisis bastante piola. Pero igual, entiendo que hay que buscar palabras que hagan que la gente no salga corriendo. Tengo que aclarar que no vengo a convidar a nadie a arrepentirse, ni a que no pierda, ni en definirse, ni a otras mierdas. Solo planteo que para realmente tender puentes entre quienes tenemos valores y metas similares, tenemos que tomarnos menos en serio el orgullo recalcitrante de nuestras propias identidades políticas. Por otro lado, y esto es un ranteo generalizado hacia los supuestos intelectuales de izquierda más que otra cosa, me tienen los huevos al plato con tanta posdemocracia, posverdad, pospolítica, neoliberalismo, posmodernidad. O sea, en serio, loco, consideramos que tenemos que crear nuevas formas de apelar a la gente y de ver la realidad, pero no podemos sacarnos un concepto del culo que no haga referencia a otro que vino antes. Esto no lo digo como una cuestión teórica. Para eso sí sirven porque hacen referencia a fenómenos, etapas y lógicas muy específicas. Obviamente tenemos que tener en cuenta y estudiar el pasado, pero sin dejar que la conceptualización del mismo limite nuestra imaginación política. Posta, amigo, ¿qué mundo nuevo pretendemos crear si no podemos ni crear nuevos lenguajes? ¿Un post-mundo? ¿Una neo-realidad? Háganse coger. En este sentido considero que debemos utilizar toda reflexión teórica a nuestro favor, pero que tenemos que crear nuevas narrativas que tengan a la juventud como protagonista indiscutible. No solo porque últimamente vemos que los sectores que se movilizan por cualquier tipo de cambio, estés a favor o no, tienden a ser jóvenes, sino porque somos nosotros quienes vamos a tener que lidiar con el quilombazo que dejaron las generaciones anteriores.
en todo aspecto, pero sobre todo en el climático. La inacción es un lujo que no nos podemos dar. Otra cosa que no me parece correcta del texto es que siempre que trata la cuestión de los afectos lo hace en referencia a cómo los movimientos de derecha lo utilizan y cómo la izquierda no, dando la impresión de que la izquierda no tiene afectos y que es súper ultra racional o algo así. Pero esta supuesta racionalidad ¿no tiene sus bases en una cuestión afectiva? La izquierda sí tiene afectos, tanto positivos como negativos. En mi opinión personal, la izquierda tiende a ser empática, igualitaria, trabajadora, combativa y apasionada por el conocimiento, aunque también tiene sus afectos rechazables, como la supuesta superioridad moral que le da este supuesto racionalismo y el orgulloso dogmatismo que fragmenta las luchas por pelotudeces teóricas o tácticas. Cuando la izquierda trata de buscar quién tiene la razón, termina siendo miles de grupos reducidos sectariamente, poniéndose fronteras entre ellos cuando la única frontera que deberíamos poner es a los verdaderos hijos de puta que se nos cagan de risa porque nos diferenciamos viendo quién es el más trosco, quién está más desconstruido y quién es el menos privilegiado. Dejemos el enfrentamiento para el enemigo, permitámonos agonizar en conjunto por nuestras diferencias y abramos paso a una ecología de tácticas sin pisarnos entre nosotros por pavadas. En este sentido rescato la posición agonística de Chanti. Pienso que la vasta mayoría de la población debe ser vista en última instancia como un adversario y no como enemigo, con la excepción obvia de quienes sabemos que harían, como ya hicieron en el pasado, cualquier cosa que esté a su alcance para destruirnos. Bajo esta perspectiva es más importante la afinidad en valores y no tanto la teórico-ideológica. Así alguien que podría ser un adversario pasa a ser un compañero, aunque sea circunstancial. Como adversarios podemos dejar a otros sectores, como el adversario por apelar, o sea, toda esta gente que aboga por el sistema neoliberal, pero que en definitiva compartimos la misma posición social de explotados. Que en última instancia no sería más que alguien que se comía todo el cuento y se fumó toda la propaganda desde chiquito, pero que en el fondo podemos compartir valores. Por otro lado tenemos el adversario combatir, que serían los verdaderos propagandistas de este sistema, o sea, los intelectuales orgánicos, como diría el Tony, que se dan de lleno a la batalla cultural. Por último, y como habrán notado, no descarto la categoría de enemigo, pero considero que esta debe ser solamente utilizada hacia la minoría de 100 o 200 hijos de puta que realmente son los dueños de nuestro país y del mundo. ¿Con esto quiero decir que hay que eliminarlos de la faz de la Tierra? No, no necesariamente. Con buscar desempoderarlos es suficiente, aunque esta probó ser una tarea por demás compleja. Por último, quería problematizar el rol que le da la autora al Estado en este populismo de izquierda. ¿Cómo se supone que debemos utilizar las instituciones democráticas a nuestro favor si el problema es justamente que son tan impermeables que ya no son democráticas? Honestamente creo que Marquitos el Pescador diagnosticaría a Chanti con un caso de realismo capitalista agudo. Pero bueno, quizás esta crítica sea solo el resultado de mi firme postura sobre la unicidad de medios y fines. Mi opinión personal es que es bastante inútil, ya que no es que algo esté mal con el sistema, sino que hace lo que fue diseñado para hacer: permitir la concentración de la riqueza y proteger la propiedad privada, incluso si tiene que recurrir a lo ilegal y lo clandestino para hacerlo. Sin embargo, tampoco estaría en contra de quienes busquen mejoras por esta vía. No los consideraría mis enemigos, sino que buscaría valores y perspectivas en común para construir en conjunto. Ecología de tácticas y todo eso. En el mismo sentido, Chanti plantea que la única forma de hacer frente al cambio climático y el capital fósil es utilizar el aparato del Estado para efectuar cambios rápidos antes de que se vaya todo el carajo. Explica que si bien los movimientos sociales son necesarios, son incapaces de generar estos cambios si no se articulan con las instituciones existentes. Y si bien la desarticulación de los movimientos sociales con el Estado implica muchas veces que los cambios que pueden generar estos movimientos no son duraderos, creo que es pertinente atender un par de cuestiones. En primer lugar, con o sin Estado, es muy improbable que se pueda dar marcha atrás al cambio climático. En este sentido, dirigir nuestras energías a la creación de nuevas formas de asociarnos, horizontales, basadas en el apoyo mutuo y la solidaridad, no son solo necesarias, sino que también nos pueden dotar de las herramientas para aguantar un colapso civilizatorio que parece cada vez más cerca. Por otro lado, los movimientos sociales, si tienen el apoyo de la población y una dosis bastante grande de combatividad, son capaces de generar cambios institucionales sin necesidad de integrarse al Estado. Cuando un movimiento social está articulado y plantea una alternativa creíble al status quo, es el mismo Estado el que se modifica para legitimarse a sí mismo frente a su adversario.
cediendo indirectamente a las demandas de los grupos movilizados. En este sentido, considero que el realismo puede ser nuestro peor enemigo. Hay que apuntar a cambiar todo, si es que queremos realmente que cambie algo. Conclusion. Más allá de todas las cosas que yo pueda llegar a tener para decir sobre este texto, mi intención no es que se quede en conmigo teórico, ni el análisis sociológico, ni ninguna de esas cosas. Este ensayo no pretende ser más que una invitación a buscar tender puentes entre gente que quizás no piense igual, pero tiene valores similares. En este sentido estoy cada vez más convencido de que nuestras identidades políticas se deben más a nuestra historia emocional que a una cuestión meramente racional. La razón siempre es la sombra de la emoción. Probablemente si yo hubiera nacido un poco antes, un poco después, con más o menos guita, en otro lugar o contexto, mi ideología sería muy diferente, lo cual implica que bardearme con otra persona por nuestras diferencias ideológicas no es otra cosa que desconocer esta diferencia. Quizás este video te agarre siendo alguien que no se identifique con una ideología al 100%. Quizás este video te agarre siendo peroncho, o trosco, o peor aún, un rojinegro cabeza de tormenta que se desvela intentando descubrir el secreto de la dominación del hombre por el hombre. De cara al futuro ninguna de estas distinciones importan realmente. El mundo está que arde, y no nos presenta mucho más consuelo que la distracción netflixera y el escapismo de sustancias. Así que, si el mundo no nos ofrece alternativas, vamos a tener que inventarlas. Con imaginación, con fe, con pasión, con cariño, quizá incluso con una buena dosis de necedad e ingenuidad. Y aunque nunca faltan los desaciertos y los errores, considero que son perdonables siempre y cuando se hagan con una mano en el corazón. El único que no erra es el que no hace nada. Realmente espero que este video los agarre en un buen momento, que gocen de buena salud y que tengan amistades con quienes compartir esta locura de realidad que nos toca afrontar. Por lo pronto, me despido de ustedes, no sin antes decir: muerte al realismo capitalista, viva la solidaridad, aguante nosotres, otro mundo es posible. Hasta la próxima.